El caballo corrió directo al borde del acantilado y saltó. La gente gritó. El polvo se levantó como una nube espesa. Y por un segundo eterno, todo se detuvo. Abajo, colgando de una raíz podrida, un niño de apenas 8 años luchaba por no caer al vacío. Sus manos estaban ensangrentadas, su cuerpo cubierto de rasguños y su voz rota por tanto pedir ayuda. Pero nadie vino. Nadie, excepto ese caballo, un Mustang salvaje, sin marca, sin dueño, una criatura libre, feroz, imposible de montar, una leyenda entre los vaqueros. Y sin embargo, ahora volaba por el aire, por un niño. Nadie entendía por qué. Nadie sabía de dónde había salido el niño, ni por qué el caballo saltó por él. Pero todos lo vieron. Todos escucharon el crujido de la rama, el chillido del niño y el relincho brutal del animal cayendo con él. Y lo que pasó después no está escrito en ningún libro. Porque esta historia no es sólo sobre un salto, es sobre 2 vidas al borde del fin, 2 corazones heridos por el abandono, y una conexión que nadie, ni los hombres más poderosos de la región, supieron explicar. Todo comenzó ese día, en lo alto de un acantilado donde el viento no perdona y la compasión parece imposible, donde un niño colgaba de la muerte y un caballo decidió que no lo dejaría caer. El viento soplaba con violencia en lo alto del acantilado. Las rocas cortaban como cuchillas. Abajo, solo silencio y una nube de polvo suspendida en el aire. Por un momento, no se sabía si el caballo y el niño seguían con vida. Los que habían presenciado la caída no se atrevieron a moverse. No aún. La sierra donde ocurrió todo era salvaje, indomable. Montañas desgarradas por el tiempo, barrancos profundos, vegetación dura y seca que crecía entre grietas. El tipo de lugar donde la naturaleza no perdona. Allí no vivía nadie. Solo coyotes, serpientes y los caballos que lograban escapar de los hombres. Entre ellos, uno destacaba. Relámpago. Un Mustang que apareció en la zona 6 meses antes. Fuerte, esbelto, negro como el carbón mojado. Nadie sabía de dónde vino. Solo que no dejaba que nadie se le acercara. Intentaron atraparlo. Intentaron domarlo. Fracasaron todos. Relámpago había nacido en libertad, pero llevaba cicatrices en los costados, justo donde la piel no debería tener marcas. Cicatrices rectas, hechas por manos humanas. Nadie sabía su historia, pero él sí, y no confiaba en nadie. Durante meses bajaba a los arroyos al amanecer. Bebía agua, comía raíces, desaparecía entre los riscos antes de que alguien pudiera seguirlo. Los lugareños le temían, pero también lo respetaban, hasta el día que escuchó los gritos, un sonido nuevo, débil, humano, que venía del barranco. Relámpago no solía detenerse, por nada, pero esa vez lo hizo. El niño colgaba como una hoja a punto de caer, pequeño, frágil, un bulto de carne y miedo en medio del vacío. Se llamaba Nico. 8 años, sin padres, sin casa, un sobreviviente. Había aparecido semanas antes en el pueblo de abajo, sucio, hambriento, con un morral viejo y la cara llena de polvo. Nadie sabía su nombre hasta que se lo preguntaron, y ni siquiera entonces estaba claro si era cierto. Dormía bajo los puentes. A veces pedía comida.
Otras veces desaparecía por días enteros, pero siempre volvía. Hasta que un día no volvió. 2 niños del pueblo, los únicos que alguna vez jugaron con él, dijeron que vieron a un hombre subirlo a una camioneta. Un hombre con gorra, barba, gris y manos pesadas. Nadie supo más. Hasta ese día, cuando los gritos de Nico se perdieron en el cañón. Y Relámpago lo escuchó. Desde lo alto del risco, el caballo vio todo. El cuerpo pequeño colgando, el sol cayendo sin piedad, la raíz crujiendo, el silencio, y entonces corrió. No pensó, no midió, no dudó. Lo que ocurrió al saltar fue brutal. La caída no fue limpia. Los 2 cuerpos chocaron contra las rocas, polvo, ramas. El impacto sacudió la ladera, pero sobrevivieron. Relámpago fue el primero en moverse, tendido de lado, cojeando, herido en una pata, respirando con dificultad. Se arrastró, poco a poco, hasta donde estaba el niño. Nico no hablaba, no se movía, solo respiraba. El caballo bajó el cuello, y con el hocico lo tocó. Un gesto simple, un contacto que no debería haber existido, entre 2 criaturas que el mundo había descartado. Y allí, en lo profundo del barranco, rodeados de piedras afiladas, sin nadie más que el viento, empezó algo. Algo que no tenía nombre, ni lógica, ni explicación científica. Solo una verdad muda. Ninguno de los 2 estaba solo ya. El silencio duró demasiado. Demasiado para un niño tan pequeño. Demasiado para un caballo salvaje herido. Nico seguía sin moverse. Tenía los ojos cerrados, los labios partidos, y su mano apenas rozaba el suelo. Relámpago no entendía el dolor humano, pero sí el olor. Y Nico olía a sangre, a miedo, a abandono. El Mustang giró el cuerpo con dificultad. Su pata trasera izquierda colgaba, rota o muy cercana a estarlo. Cada movimiento le arrancaba un relincho sordo, pero no se alejó. No lo hizo cuando escuchó el primer crujido, ni cuando el segundo eco llegó. Más cerca, más vivo, eran ramas, pero no eran ramas solas. Venían con pasos suaves, ligeros, crujientes como el cuero viejo. Y entonces, entre las sombras del cañón, apareció un lobo, grande, flaco, con los ojos amarillos y la piel pegada al hueso. Detrás venían 2 más, y luego 5, hasta que hubo 7. No venían corriendo, no gruñían, solo observaban. Desde las alturas habían visto el salto, y ahora bajaban, no por compasión, sino por oportunidad. Relámpago no era una presa fácil, ni siquiera herido, pero estaba solo, sin manada, sin salida, y Nico era carne inmóvil. El caballo se levantó, temblando, su hocico ensangrentado, el pelaje cubierto de polvo, pero sus ojos, fijos en los lobos, uno de ellos bajó más. Avanzó, y un par de pasos. Se detuvo, olfateó el aire. Relámpago bajó la cabeza. Golpeó el suelo con la pezuña buena. 1, 2 veces. Era un aviso, un desafío, un grito sin palabras. Los lobos no retrocedieron, tampoco atacaron, solo esperaban. El sol caía, la sombra del barranco se alargaba, y con ella el frío y la muerte. Fue entonces cuando algo se escuchó arriba. Una voz, humana, ronca, lejana. ¡Nico!
¡Nico, contesta! Era la voz de una mujer, joven, desesperada. Los lobos giraron la cabeza. Relámpago también. Y por un instante todos se detuvieron. Unas piedras cayeron. Luego una cuerda. Y después una figura descendió por el acantilado. Llevaba pantalones de mezclilla, una camiseta sucia y una linterna colgando del cuello. Su nombre era Dalia, una mujer del pueblo, ex enfermera, huérfana desde los 15, sobreviviente de más cosas de Mieuce de Gentin, las que cualquiera querría imaginar. Ella había visto a Nico una vez, cuando le llevó comida al puente. El niño no habló, pero comió, y al irse le devolvió el plato limpio. Desde ese día lo buscó más veces. A veces lo encontraba. A veces no. Hasta que escuchó los gritos en la tarde. Le dijeron que habían visto algo caer del acantilado, que un caballo había saltado y que abajo había polvo. Dalia no dudó. Tomó la cuerda y bajó. Cuando tocó suelo, la imagen la congeló. Un caballo herido, un niño inconsciente, y al fondo, ojos brillando entre la maleza. ¡No! ¡No! ¡Puede ser! Se agachó. Tocó a Nico. Estaba vivo, débil, pero vivo. Luego miró al Mustang. Sus ojos no eran salvajes, eran antiguos, como si entendieran más de lo que debían. Y entonces escuchó el gruñido. Dalia se volteó. Los lobos estaban bajando. No corrían, no ladraban, solo caminaban hacia ellos. ¡No! Gritó Dalia. ¡No te atrevas! Tomó una rama. La agitó. Gritó más. Relámpago se adelantó. Se puso entre ella y los lobos. Apenas podía mantenerse en pie. El más grande de la manada dio un paso más. Y en ese momento, una piedra voló. Dura, directa. Golpeó al lobo en el costado. No fue Dalia. Fue otro niño. Uno de los que había jugado con Nico. Había seguido a Dalia. Y detrás de él venían más. 5, 10 niños, adolescentes, algunos adultos, todos con piedras, palos y gritos. Los lobos retrocedieron, uno a uno, hasta que desaparecieron entre las sombras del barranco. Dalia cayó de rodillas, abrazó a Nico, lloró y luego se acercó al caballo. No sé de dónde viniste, ni por qué estás aquí. Pero gracias, gracias. Relámpago no respondió. Solo bajó la cabeza y tocó con el hocico la mano de Nico. La noche cayó lenta y pesada sobre el barranco. Las estrellas no podían atravesar el polvillo del impacto. Solo quedaba el silencio y el pulso irregular de dos seres al límite. Dalia revisó a Nico primero. Sus ropas estaban rotas. Su frente sangraba, pero respiraba con un hilo de vida. «¡Está vivo!», susurró aliviada. «Ahora tenemos que moverlos». Cuidó que la linterna mantuviera la luz en el rostro del niño. Sus ojos se abrieron despacio. Vio a Dalia y luego al caballo. «No te asustes, Nico», dijo ella. «Todo va a estar bien». Relámpago seguía de rodillas. Los músculos temblaban tras el esfuerzo, sus respiraciones entrecortadas y el cuchillo del miedo en cada mirada. Dalia reunió piedras pequeñas y ramas. Construyó una barrera improvisada. Los lobos no volverían. Por ahora. Sacó el botiquín de su mochila polvorienta. Eligió lo básico: vendas, desinfectante, analgésicos. «Tienes una pata rota, amigo», murmuró,
arrodillándose frente al caballo. Lo sé, lo sé. Para coser su pata necesitaba anestesia. No tenía, pero tampoco tenía opción. Con cuidado, mezcló agua fría con hojas aplastadas, una leve efervescencia que ayudaría a calmar el dolor. Relámpago no forcejeó, se rindió. La fatiga supera al fuego cuando las fuerzas se agotan. Dalia limpió la herida. La cara del caballo temblaba. La sangre se mezcló con tierra, sudor y esperanza. Se escuchó un gemido. No fue de animal, fue de niño. Nico se incorporó con dificultad. Se sostuvo de una roca. Miró al caballo. ¿Estás bien, amigo?, preguntó con voz ronca. Relámpago respondió con un leve relincho. Dalia sostuvo sus pasos, miró sus manos temblorosas y volvió a trabajar. Primero vendó al niño, luego la pata del caballo. Fuerte, con cuidado, usó ramas flexibles como férulas. No era perfecto, pero era todo lo que tenían. «Listo», dijo. «Ahora vamos a levantarnos». Tiró de Nico. Su cuerpo cedió al peso, pero su corazón gritó. Relámpago, al verla, se incorporó. Apoyó la pata sana y avanzó unos pasos. Dalia los calmó con voz suave. «Bien hecho. Muy bien». Con dificultad, empujó un caballo que no conocía, pero había saltado por un niño, y ahora la cuidaba. Formaron un trío improbable, unidas por la caída y por la esperanza. El regreso al pueblo fue un infierno. Las rocas se convirtieron en escaleras, los senderos en cuchillas, y la noche en un enemigo que mordía sin ver. Nico tropezaba. Dalia lo sostenía. Relámpago resoplaba, y apenas avanzaban. Cada crujido de ramas sacudía el aire. Cada sombra desataba terror. Las heridas ardían. La fatiga dolía. Pero caminar era lo único posible. 1 hora pasó. 2 horas. La linterna apenas alumbraba la ruta. El cansancio vencía. Fue entonces cuando se oyó un motor. Dalia alzó la linterna, y en el borde un viejo todoterreno. Faros encendidos, cristales sucios. Era Ernesto, un vaquero del pueblo. Los había oído, y había bajado en su camioneta. «¡Suban!», gritó, abriendo la puerta. «¡Rápido!». Dalia alzó a Nico primero. Lo acomodó en el asiento trasero. Relámpago fue levantado con ayuda de cadenas improvisadas y un soñado rebaño de voluntarios. El motor arrancó, y aliviados, los 4 abandonaron la oscuridad. En el corral de la clínica improvisada, todo cambió. Camas viejas, sábanas limpias, un puesto médico con camilla y pastillas. Relámpago fue recostado en paja, su pata inmovilizada. Cualquier paso dolía. Entre su dolor, hubo un momento de calma, una pausa, un respiro. Dalia y Ernesto se fijaron en Nico. Durmió en silencio, con una mano sobre el pelaje del caballo. Eso definía la amistad. Las primeras horas fueron críticas. Nico sangraba por la frente. Relámpago por la pata. La fiebre subió. Las agujas, las gotas, los gritos del caballo rompían la noche. Pero nadie se apagó. Dalia se desveló. El sudor le empapaba la frente. Cada latido del caballo era un látido propio. Pasaron las horas y la mañana llegó. «Gracias a Dios», susurró. «Ambos están mejor». Relámpago abrió los ojos. Su mirada se encontró con la de Nico. Fue un momento, eterno, silencioso, brutal. Los dos sabían.
Habían salvado el uno al otro. Día 1 de recuperación, Nico despertó con hambre y miedo. El sabor del pan tostado borró al hambre. La mano del caballo lo tranquilizó. Relámpago, recostado en la paja, fatigado y sin confiar. Cada vez que alguien estaba cerca, enfilaba hacia atrás. La fiera preñada de dolor. No sabía qué eran las manos que lo tocaban. Solo sentía tacto, y eso le bastaba. Nico le habló con voz suave. «Te prometí que te cuidaría». El caballo respondió con un leve movimiento de oreja. Dalia los vigiló. «Es tiempo de limpiar la herida», dijo con calma. «Necesito tu ayuda, chico». Nico asintió. El Mustang tiró la cabeza hacia atrás. Aceptó. Fue la primera señal de confianza. La primera grieta en la coraza salvaje. Día 2, la pierna aún late. La fiebre baja. La comida mejora el ánimo. Pero, lo más notable, el caballo observa al niño. Su mirada se suaviza. Ya no hay resentimiento, ni dolor a flor de piel. Solo respeto. Relámpago dejó que Nico acariciara su melena. Por primera vez, con ternura, y el niño lo miró a los ojos. «Gracias, amigo». Era una promesa. Día 3, Dalia ayuda con una venda nueva. Relámpago apenas se deja tocar. La manada de la clínica llega. La mayoría son caballos viejos, malheridos, tratados por los mimos de Dalia en equipo. El Mustang gruñe si alguien se acerca mal. Pero Nico, es su calma. Dicen que los animales sienten a quien viene del corazón. En cada roce, en cada palabra, Relámpago lo confirmó. Día 4. La pierna ya no duele tanto. Puede ponerse de pie. Y trota en círculos con Nico corriendo a su lado. La gente del pueblo lo observa. Hay fotos. Hay videos. El caballo que saltó por un niño ya es leyenda local. Pero en el corral solo hay un vínculo, un niño sin dinero, un caballo sin miedo. Día 5 ya no necesita que lo ayuden. Camina solo. Nico derrama una lágrima. Dalia camina a su lado. «Lo hiciste. Él te eligió». El Mustang alza la cabeza. Los cascos repican como tambores y en sus ojos hay gratitud. La cámara se alza sobre el corral al amanecer. El polvo dorado brilla. Nico y Relámpago trotan. El coraje destella. Este no es un final. Es solo el comienzo. La lucha ha sido solo la primera parte. Mañana vendrán más desafíos. Pero por ahora hay un niño y hay un caballo. Y eso a veces basta para cambiar el mundo. Al amanecer del 6º día, el cielo tenía un color distinto. No era solo el sol filtrándose entre las nubes. Era algo más cálido. En el corral, donde la paja aún estaba húmeda por el rocío, Relámpago se incorporó sin que nadie lo ayudara. Lentamente, como quien recuerda el peso de su cuerpo tras haberlo olvidado. Nico ya estaba despierto. Había dormido junto a la cerca, envuelto en una manta prestada, con una mano siempre cerca del caballo. Al ver que Relámpago se ponía de pie por sí mismo, sonrió. Pero no corrió hacia él, no gritó, solo lo observó y esperó. Fue Dalia quien notó el cambio primero. Estaba dentro del establo, preparando un ungüento nuevo con hojas de árnica y aceites. Al salir, se detuvo en seco. El Mustang estaba de pie, sin vendas enredadas, sin temblor en las patas, solo de pie. «Míralo, Nico», dijo en voz baja.
casi como si temiera romper el momento. «Está encontrando su fuerza». El niño no respondió. Caminó con calma hasta el caballo. Se detuvo a una distancia prudente. Esperó. Relámpago giró la cabeza. Sus ojos buscaron los del niño, y entonces dio un paso, uno solo, pero fue hacia él. El corazón de Nico latía como un tambor. Estaba nervioso, emocionado, feliz y asustado al mismo tiempo. Levantó una mano, muy despacio. El caballo olfateó el aire. Se acercó más y apoyó su frente en la mano del niño. Ese gesto fue más que un saludo. Fue una rendición mutua, un confío en ti, sin palabras. Dalia observaba en silencio. Se llevó una mano al pecho, no por sorpresa, sino por algo más profundo, algo que se siente cuando uno presencia lo sagrado. Desde ese día, la rutina cambió. Cada mañana, Nico limpiaba la zona de descanso del caballo, cambiaba el agua, acomodaba la paja, y siempre, antes de irse, se quedaba unos minutos junto a él, hablándole en voz baja, contándole cosas sin importancia, lo que soñó, lo que comió, lo que pensaba del viento. Y aunque el Mustang no respondía con palabras, sí lo hacía con gestos. Movía las orejas, pateaba el suelo suavemente, se recostaba más cerca del niño. Pequeños signos, pequeñas victorias. Al tercer día de esa rutina, ocurrió algo inesperado. Nico dejó caer una manzana al suelo. Estaba sucia, rota. Pero antes de recogerla, Relámpago la olió y se la comió. Fue la primera vez que aceptaba comida directa de una mano humana. Dalia lo notó de lejos. «Eso», dijo sonriendo, «eso es una grieta más en su armadura». Por la tarde, Nico intentó algo más. Tomó un cepillo viejo, uno que los voluntarios usaban para peinar a los caballos más dóciles. Se lo mostró al Mustang. No lo forzó, solo lo dejó cerca. Relámpago lo olfateó, y aunque no se dejó cepillar de inmediato, no se alejó. Esa noche, Nico no durmió en la cabaña. Se quedó al lado del corral, con una linterna apagada y los ojos fijos en el cielo. Relámpago se acercó. No demasiado, solo lo suficiente para que el niño escuchara su respiración. Fue el principio de una conexión más profunda. Al día siguiente, al salir el sol, Dalia encontró a los dos dormidos, uno junto al otro, sin miedo, sin barreras. La recuperación continuó. El caballo caminaba más firme. Nico ya no tenía fiebre. Sus rasguños sanaban. Pero lo que más se fortalecía no era el cuerpo, era el vínculo entre ellos. Una tarde, mientras el viento soplaba con fuerza, un grupo de turistas llegó al pueblo. Habían oído hablar del caballo héroe. Querían verlo, tomarse fotos, acariciarlo. Dalia fue clara. No es una atracción, es un ser vivo y necesita respeto. Aún así, algunos se acercaron. Relámpago retrocedió, gruñó, pateó la tierra. Sus ojos volvieron a llenarse de miedo. Nico corrió hacia él. «Tranquilo, soy yo», dijo, extendiendo las manos. El Mustang se calmó. Bajó la cabeza. Permitió que el niño le acariciara el cuello. Frente a todos, el mensaje fue claro. Solo él podía tocarlo. Solo él lo había salvado. En los días siguientes, Nico comenzó a guiar al caballo por el corral, con una cuerda ligera, sin tirar, solo acompañando.
Relámpago lo seguía sin protestar. No era obediencia, era confianza, una confianza construida no con fuerza ni con premios, sino con presencia, con tiempo, con dolor compartido. Tulia anotaba todo en un cuaderno, como si documentar ese milagro pudiera hacer que no se olvidara nunca. Cada noche, cuando el corral se vaciaba y los visitantes se iban, Nico se sentaba junto a su amigo. Le hablaba de sus padres, a los que apenas recordaba. De sus sueños, como tener una casa con una ventana grande. Y de su mayor deseo, no estar solo nunca más. Relámpago no hablaba, pero a veces soltaba un leve resoplido. O bajaba la cabeza sobre el hombro del niño, y eso bastaba. Una semana después, al amanecer, Dalia vio algo que la hizo llorar. Relámpago trotaba, no cojeaba, no se tambaleaba. Corría en círculos lentos, con Nico corriendo a su lado. El niño reía, el caballo relinchaba, y el viento parecía cantar con ellos. Fue entonces cuando Dalia entendió que algo había cambiado para siempre. Ese niño olvidado por todos, ese caballo herido por el mundo, habían encontrado uno en el otro, lo que nadie más pudo darles. No un dueño, no un amigo, una familia. Y en lo más profundo de ese corral, donde el dolor fue semilla, ahora florecía algo que ni el tiempo, ni la distancia, ni el olvido podrían destruir jamás. Durante semanas, la historia del caballo que salvó a un niño recorrió los pueblos como fuego entre pasto seco. Primero fueron los curiosos, luego los medios, y después los oportunistas. Una mañana, antes del amanecer, Dalia despertó con el sonido de un motor. Salió con la linterna y lo vio. Una camioneta negra, sin placas, estacionada junto al establo. 2 hombres estaban en el corral. Uno sostenía una cuerda, el otro un arma tranquilizante. «Oigan», gritó ella, «¿qué hacen ahí?» Los hombres corrieron, subieron a la camioneta y desaparecieron en la oscuridad antes de que ella pudiera anotar algo. Pero no era un intento cualquiera, era una advertencia. Dalia reforzó el corral. Habló con la policía local, pidió apoyo al pueblo, pero en su interior sabía que el peligro apenas comenzaba. Días después, un hombre llegó al pueblo. Ropa elegante, reloj caro, zapatos limpios. Se presentó como el señor Valentín Luján. Decía ser parte de una fundación ecuestre. Ofrecía una donación generosa si le permitían llevarse al Mustang. Para su protección, dijo, con una sonrisa blanca como papel. Pero Nico escuchaba desde atrás del mostrador. Sintió frío, una sensación en el estómago. Algo no encajaba. «No está en venta», respondió Dalia. «No lo estoy comprando, lo estoy salvando», insistió él. Ella fue clara. Él ya fue salvado. Y no necesita una jaula con nombre de fundación para estar a salvo. El hombre no sonrió esta vez. Solo dejó una tarjeta y se fue. Pero desde ese día comenzaron los problemas. Esa misma noche, alguien abrió la cerca del corral. Relámpago no se fue, pero alguien quería que lo hiciera. Luego vinieron las llamadas anónimas, las amenazas veladas. «No puedes quedarte con él. Ese caballo vale más de lo que imaginas. No tienes derecho a retener un animal sin registro. Te conviene cooperar». Dalia denunció, pero no había pruebas claras.
solo miedo, solo rabia. Mientras tanto, Nico comenzaba a entrenar con más dedicación, no para montar a Relámpago, sino para enseñarle a confiar. Usaba señales suaves, palabras tranquilas, gestos firmes pero tiernos, y el caballo aprendía a esperar, a quedarse, a caminar sin cuerda, a detenerse con una mirada. El vínculo crecía, y con él el peligro. Una madrugada, cuando el pueblo aún dormía, todo cambió. El fuego comenzó en la esquina del establo. Silencioso, lento, una mecha, un bidón, un fósforo. Alguien lo hizo. Alguien quería eliminar al testigo. Nico fue el primero en oler el humo. Se despertó tosiendo. Corrió al corral. Relámpago pateaba la tierra, asustado. Las llamas crecían. Dalia apareció con un balde. «¡Saca a Nico!», gritó a uno de los vecinos que llegaba. «¡Saca al niño!». Pero Nico no se movía. Estaba junto al caballo, acariciándole el cuello. «Vas a estar bien, te lo prometo». Las llamas se acercaban. Entonces, en un instante que nadie olvidaría, jamás, Relámpago saltó la cerca. No corrió, no huyó, trotó directo hacia el pozo del pueblo. Con la cuerda colgando del cuello, Nico lo siguió. El caballo se detuvo, esperó, y luego, cuando los hombres llegaron con baldes, él se acercó al fuego como si supiera, como si entendiera. El fuego fue contenido. No destruyó todo, pero algo sí se quemó esa noche. La paciencia de Dalia. Al día siguiente, convocó a todos en la plaza. Vecinos, prensa, autoridades. Mostró los restos del bidón. Contó todo. Y luego, con una voz firme y sin temblor, dijo: «Este caballo no tiene papeles, no tiene dueño, no tiene precio, pero tiene historia. Y si alguien más vuelve a tocar un cabello de su cuerpo, va a tener que enfrentarse a todos nosotros». La gente aplaudió, pero en los márgenes, entre la multitud, Valentín Luján observaba, no aplaudía. Esa noche, Nico no pudo dormir. Relámpago tampoco. Ambos sabían que la historia no terminaba allí, porque cuando algo tan puro nace de la tragedia, siempre hay quienes quieren destruirlo, pero también hay quienes están dispuestos a protegerlo hasta el final. 3 días después del incendio, el silencio se instaló en el pueblo. No hubo más llamadas, no más visitas misteriosas, pero la tensión aún colgaba en el aire como una nube pesada. Dalia mantenía la puerta del establo abierta todo el día, por si acaso, por si Relámpago decidía irse. Pero no lo hizo. Nico pasaba las tardes junto a él, leyendo en voz alta un viejo libro que le habían regalado en la escuela. No sabía si el caballo entendía las palabras, pero sí sentía que entendía la voz. Una tarde, mientras leía, escuchó pasos, pasos pesados. Levantó la vista. Valentín Luján estaba parado del otro lado del corral. «No vengo a discutir», dijo, «solo a hablar». Dalia salió de la cabaña con el ceño fruncido. «Habla entonces», dijo, firme. Valentín miró al caballo. «Ese animal vale millones. Podría vivir con lujo. Podría ser una estrella en Europa, en competencias, en exhibiciones. Y lo van a dejar aquí, con un niño que ni siquiera tiene apellido». Nico bajó la vista, pero Relámpago se movió. Se puso delante del niño, como si lo cubriera. Y entonces algo inesperado ocurrió.
Valentín sonrió. Eso mismo, dijo en voz baja. Ese gesto, esa fidelidad, eso no se compra. Y luego se fue, sin amenazas, sin ofertas, solo con los ojos húmedos de alguien que, tal vez, alguna vez tuvo un caballo así. En los días siguientes, la vida volvió poco a poco. La historia de Relámpago y Nico llegó a oídos de una periodista de la capital. Viajó hasta el pueblo. Filmó, preguntó, escuchó, y luego publicó un reportaje que se volvió viral. Millones de personas lo vieron. Miles escribieron cartas. Decenas llegaron al pueblo solo para agradecer. Pero ninguno tocó al caballo, porque todos sabían que él ya había sido tocado por algo mucho más grande. Una mañana, un camión blanco llegó con un mensaje oficial del gobierno, de una fundación protectora, con una placa metálica: Relámpago, animal protegido, por ley federal, prohibida su extracción o comercialización. Dalia la colgó a la entrada del corral, y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió sin miedo. Pero la historia no termina ahí, porque Nico empezó a cambiar. Ya no era solo el niño salvado, ahora era protector. Ayudaba a Dalia con otros animales heridos. Escribía en un cuaderno las rutinas de Relámpago. Empezó a soñar con ser veterinario. Y una tarde, sentado bajo el árbol donde solían descansar, le dijo al caballo: «Si tú me salvaste la vida, lo mínimo que puedo hacer es vivirla bien». El caballo no respondió con palabras, pero apoyó su cabeza en el hombro del niño, otra vez, como la primera vez. Un mes después, algo ocurrió. En la entrada del pueblo apareció un hombre viejo, con barba gris y gorra raída. Iba descalzo. Llevaba una botella vacía y los ojos perdidos. Nico lo reconoció. Dalia también. Era el hombre de la camioneta, el que lo había subido por la fuerza, el que lo había dejado caer. Pero estaba destruido, sin fuerzas, sin odio, solo con una voz temblorosa. «Vengo a pedir perdón», dijo, cayendo de rodillas. Nadie lo tocó, nadie lo insultó, solo lo miraron en silencio, y luego, sin una palabra, Relámpago se acercó, olió el aire y se alejó, como diciendo: «Tú ya no existes aquí». Dalia tomó la decisión. «Váyanse al río, jueguen, sean libres un rato». Nico montó a Relámpago sin silla, sin riendas, solo con su cuerpo. Cabalgaron hasta la orilla. El sol caía, el viento era suave, y por primera vez desde aquel salto al vacío, no había peligro, no había miedo, solo paz. Una mujer mayor los observaba desde lejos. «¿Es tuyo?», preguntó, señalando al Mustang. Nico pensó un segundo, y luego dijo: «No, él es suyo», señaló al horizonte. «De allá, de donde vino, de donde pertenece. Pero por ahora me presta su compañía». Y sonrió. A veces, las historias más increíbles no necesitan palabras complicadas, ni efectos especiales, ni héroes vestidos de uniforme. A veces, solo necesitan dos corazones rotos, un niño y un caballo. Porque lo que pasó aquel día en el acantilado no fue solo un milagro, fue un grito, un rugido silencioso contra un mundo que muchas veces no mira, no escucha, no cuida,
Relámpago saltó, no por instinto, no por orden. Saltó porque algo dentro de él reconoció algo en ese niño, algo que nadie más vio. Y Nico no solo fue salvado, fue reconstruido, pedazo por pedazo, a fuerza de amor, de rutina, de confianza, a fuerza de presencia, porque a veces lo único que alguien necesita es saber que no está solo. Hoy, en un rincón olvidado del mapa, hay un niño que sonríe sin miedo y un caballo que corre sin dolor. No son famosos, no tienen medallas, pero tienen algo que vale más: libertad, dignidad y un vínculo tan fuerte que ningún hombre pudo romper. Y ahora te toca a ti. Tal vez no puedas salvar a un niño de un acantilado. Tal vez no tengas un caballo salvaje frente a ti, pero sí puedes mirar diferente, escuchar distinto, ofrecer tu tiempo, tu voz, tu gesto a quien lo necesite. Porque allá afuera, ahora mismo, hay un niño colgando del borde. Y tal vez, solo tal vez, tú seas ese salto que lo salve. Comparte esta historia, no para hacerla viral, sino para recordar que los actos más valientes no siempre hacen ruido. A veces solo se sienten como un resoplido suave, como un relincho en la noche, como una frente cálida, tocando tu mano rota. Y si alguna vez te preguntas si vale la pena ayudar a alguien, recuerda esto: un caballo saltó, y con ese salto cambió el mundo. Al menos el de un niño. ¿Quién sabe? Tal vez tú seas el siguiente.